Amigos, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Eliani Mena, aplazó para este jueves la solicitud de medida de coerción a los implicados en una red de trata de personas con fines de explotación sexual que fue desmantelada mediante la Operación Catleya. Vamos a hablar del tema a partir de la perspectiva legal y la redacción de la coerción con nuestro jurista de cabecera, Francisco Álvarez Martínez. Bienvenido, Francisco, qué gusto recibirte nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Un placer para mí, como siempre. Un placer. Hablemos de este nuevo caso, Francisco. Claro, obviamente partiendo siempre del mensaje salvado de que estamos en una medida de coerción, digamos que aquí se utiliza una ley que lamentablemente no es tan activamente procesada como debería, que es una ley del 2003, que es donde se tipifica, en principio, lo que estamos viendo ahora mismo, que es por un lado el tráfico ilícito de personas y por otro la trata. Es importante hacer un comentario, y es que son tipos penales distintos. El tráfico ilícito es ese acuerdo que se genera entre una persona que quiere acceder de manera ilegal a un territorio foráneo y que paga o llega a algún acuerdo con el traficante, para poner un nombre genérico, donde en principio esa persona accede, o sea, le solicita a ese tercero: mira, yo necesito llegar, por ejemplo, a República Dominicana, facilítame la fórmula por la cual yo voy a hacerlo. Y por otro lado se encuentra el tipo penal de la trata, que es cuando a esa persona se le lleva a otro territorio o dentro del mismo territorio a otra demarcación bajo engaño, bajo presión, bajo miedo, coacción, amenazas, para ser explotado. La diferencia es que ambos pueden coexistir. Tú puedes tener una trata de personas que pudiera ser eventualmente considerada como también un tráfico ilícito, como un ilícito, digamos, accesorio. Sin embargo, cuando tú vas a la ley 17103, tú te das cuenta de que cada uno tiene su tipificación distinta. En la medida de coerción, cuando uno la lee, aunque una calificación provisional, porque en medida de coerción todavía no se sabe bien qué es lo que está pasando, se tienden como a confundir ambos términos como si fueran lo mismo. Sin embargo, la diferenciación es importante, porque ahí pueden haber personas que sean culpables o posiblemente culpables de tráfico ilícito, por un lado, y otras que sean culpables de la trata, porque las explotan. Entonces, por eso que es bueno hacer la distinción. Sí, de hecho veía que una de las imputadas, si mal no recuerdo, es una mujer, era quien contrataba a colombianas, en este caso, para entre 18 y 20 años de edad, para traerlas a República Dominicana, sobre pretexto de convertirlas en vendedoras. Es lo que la idea o el sueño que le vendían a esta dominicana, a esta colombiana. En ese caso, en el caso de esa señora que se dedicaba a reclutar a estas personas, ¿qué delito estaría cometiendo? ¿Por dónde se tipificaría en este caso? ¿Trata o tráfico? Bueno, aunque obviamente yo no he leído la medida completa, pero por eso que usted narra, parecería ser más trata que tráfico. Porque si no obstante hay un acuerdo de yo necesito ir a ese territorio y necesito que tú me facilites la entrada al territorio por medios ilícitos, pero se agrega ese componente de cuando tú llegues yo te voy a emplear, por ejemplo, en un centro comercial o en una tienda de ropa, pero cuando tú llegas, la realidad es otra. Se tipifica lo que está en el artículo 3, que es la trata de personas, que hay que hacer un comentario que hizo una colega en Twitter, que es muy, muy importante, que la terminología de trata de blancas ya hoy día no es aceptada, incluso por un tema vinculado al mismo racismo que se genera con eso. Y entonces en ese caso pudiera ser más una trata de personas, porque le voy a leer lo que dice el tipo penal porque es muy ilustrativo.
cuando esa persona se capta, ya sea transportándola o trasladándola en base a una coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión o recesión de pago o beneficio, en general engañada, entonces se hace pasible de ser condenado por trata de personas, lo que evidentemente te genera un ilícito mayor al del tráfico, que el del tráfico es de día 15 y el de la trata es de 15 a 20. Entonces, en este caso, una persona que no obstante se haya primero concretizado un tráfico ilícito, le haya agregado ese ingrediente de engaño para cuando ella llegue tenerla aquí secuestrada, entre comillas, entonces estaría ya tipificándose ahí una trata de personas que, aunque coexistan ambos ilícitos, obviamente se va a imponer que tiene una pena mayor, que en este caso sería el del artículo 3, que la trata. Ya, veía también en el expediente que una buena parte de lo que sustenta el Ministerio Público se debe a un agente encubierto, o sea, una persona que evidentemente fue a contratar los servicios de una de estas víctimas. 80 mujeres fueron rescatadas en esta operación que instrumentó el Ministerio Público después de un largo tiempo de investigación, tanto acá en la capital como en Punta Cana y otros lugares. Pero digo esto porque ¿cuánto pesa ese rol del agente encubierto para fundamentar un expediente de esta naturaleza? Porque quizás siempre hay manera de probarlo, pero y ya eso lo he aprendido con los abogados, pero a veces puede darse decir, bueno, la dueña del hotel, el famoso Hotel Caribe, acá dice, no, yo arrendaba estas habitaciones, estos apartamentos, yo no sabía lo que hacían allá arriba, ni es mi responsabilidad saber, o si es su responsabilidad. Bueno, la verdad es, primero lo de la gente encubierto en nuestro país es algo que no necesariamente se ve mucho. Uno a veces lo ve mucho en la película, esa persona que se hacen pasar por otra, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro país, nuestro código procesal penal tiene disposiciones dirigidas al secreto de la identidad de los agentes que han sido autorizados a esos fines. O sea, es una figura reconocida en nuestro ordenamiento que le permite a la autoridad, no como en la película, de filtrar personas en un organigrama judicial, pero sí preservar su identidad en el sentido de que no deben revelarla o que pueden tener esa dispensa de no revelarla. Sin embargo, para evaluar la responsabilidad de una persona sobre su inmueble, hay que partir de dos premisas. Número uno, yo tengo un apartamento propio y decido alquilarlo. Evidentemente, yo voy a hacer un contrato de alquiler y en ese contrato de alquiler yo, entre comillas, voy a poner los márgenes en los cuales esa persona puede utilizar mi inmueble. Si esa persona utiliza el inmueble de manera ilegal o para fines ilegales, la responsabilidad penal es personal, o sea, lo que esa persona haya hecho en ese inmueble no va a poder en principio permearme penalmente a mí. Sin embargo, si de allí se deduce alguna responsabilidad civil derivada, nada quita que yo pueda ser sindicado como un civilmente responsable, no en base a que yo cometí un ilícito, sino a que, por ejemplo, por algún deber de seguridad o de garantía que yo debía prestar, entre comillas, en el uso del inmueble, pues no se haya cumplido. No estoy diciendo que eso ocurra en este caso, porque no lo sabemos. Entonces, la responsabilidad de la persona que sea propietaria del inmueble no es tan sencillo como decir, yo no sé. Hay que hacer unas investigaciones que el Ministerio Público probablemente lo está haciendo, y al final del día, lo que sea que se deduzca de esas investigaciones es lo que va a poder cargarle a esa persona o no la responsabilidad. Yo no sé si los propietarios los propietarios físicos están siendo parte de la medida, sí vi las empresas, y supongo que al incluir las empresas lo que se está buscando es tener control de los inmuebles y obviamente cerrar las operaciones de los hoteles. Sí, eso sí está definido así, el cierre de las operaciones. No están imputados los propietarios, al menos la propietaria de acá del Hotel Caribe o el llamado Hotel Caribe en la capital. En cambio, el Hotel Oscar Inn
De hecho, esta es la propietaria del Hotel Caribe. Pero en el caso de Oscar Ing, ese señor sí está imputado y figura como uno de los cabecillas de esta red. De demostrarse, Francisco, por último, de demostrarse la culpabilidad de estas personas imputadas en esta trata de personas, en este tráfico ilegal de personas, en este crimen de prostitución, etcétera, ¿cuáles serían las penas que disponen el Ministerio, el Código Penal de la República Dominicana? En este caso, la pena más grave sería la del ilícito de la trata de personas, porque como yo le comentaba ahorita, la trata se le monta arriba al tráfico ilícito y el ilícito o el bien jurídico protegido de la trata de personas es algo parecido a lo que se buscaba evitar cuando se abolió la esclavitud en el mundo. O sea, tú tienes personas que en contra de su voluntad están siendo sometidas a abusos de todo tipo y eso genera entonces una responsabilidad estatal de combatir eso. Entonces, en este caso serían 20 años, según el artículo 3 de la ley 17103, me parece que es, y para personas que no estén involucradas en la explotación, pero sí hayan participado en ese tránsito de esa persona de su país a este país de manera ilegal, sería de 10 a 15, porque como yo le comentaba ahorita, son tipos penales que parecerían solapar, a veces se utilizan indistintamente, sin embargo, cada uno tiene su tipificación, tiene su sanción. Entonces hay personas que pudieron haber participado en ese tráfico de ayuda a llegar a República Dominicana, pero si hay 5 personas, una de ellas pudo haber sido la que metiera el ingrediente del engaño y luego mantuviera a esa persona en contra de su voluntad, entre comillas, secuestrada. O sea que serían 20 para ese tipo de personas y 15 para lo que sencillamente aportaron en el transporte. Francisco, gracias por esta información en torno a este expediente de trata de personas, tráfico ilegal, combate a la prostitución. Realmente a veces uno decía, bueno, ¿y por qué organismos internacionales nos condenan o señalan que participamos en la trata? Bueno, hay información de esta naturaleza que evidentemente figuraba y ahí está el ejemplo. O sea, ¿usted sabe lo que es en un solo día recuperar 80 mujeres que a veces tenían que acostarse con 13 hombres diferentes en un día? Una locura, por Dios. Y que no la dejaban y decían, no, y tiene que esperar ahora a Natanael, que viene para acá, y así. Entonces, era una vaina dura. Uno dice, ¿cómo ocurre este tipo de esclavitud en pleno siglo XXI? Es un modelo de esclavitud. Lamentablemente. Así es. Entonces, debe ser castigado. Entonces, a veces decíamos, concho, pero ¿por qué no nos ponen el libro negro de la trata? Si nosotros, porque asociamos la trata solamente a una cosa, no es eso también. Entonces, yo creo que hay que aplaudir al Ministerio Público por esta batalla contra este tipo de explotación sexual en la República Dominicana vinculada a la trata de personas, al tráfico ilegal de personas. Yo creo que es importante resaltarlo y apoyarlo en todas sus aristas. Enhorabuena por este combate a esta red de explotación sexual en República Dominicana. Francisco, gracias mil. Cuídese. Le da tiempo todavía para el próximo. Para el otro. Francisco Álvarez Martínez, acompañándonos, lo vio primero aquí, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.